A continuación, en este tutorial vamos a mostrar cómo, partiendo de un banco de preguntas previamente definido por el usuario profesor, este va a poder confeccionar un cuestionario de respuesta múltiple y que a su vez podrá ser realizado por los alumnos de forma online y se realizará la corrección automática del cuestionario. Bien, como siempre, lo primero debemos dirigirnos a nuestro curso y validarnos como profesor. Activamos la edición y vamos a incluir una nueva actividad dentro del curso. Vamos a suponer que queremos incluir este cuestionario en el primer bloque que tenemos aquí. Nos dirigimos a agregar actividad y seleccionamos la opción cuestionario. Los cuestionarios lo que van a permitir va a ser realizar exámenes online con distintos tipos de preguntas. Estas preguntas previamente han tenido que ser definidas en el banco de preguntas del curso. Este tema ha sido explicado en un video tutorial anterior. Seleccionamos la opción cuestionario y después de unos instantes aparecerá, aquí lo tenemos, la ventana, como para cualquier recurso, la ventana de definición de una actividad. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle por ejemplo examen. Podemos colocar cualquier tipo de comentario al examen. Examen, primera evaluación, por ejemplo. Eso es opcional, incluir en este examen si queremos que se muestre la descripción en la página del curso o no. En su caso vamos a dejarlo que no se muestre. Luego, importante, definir cuándo va a estar abierto este cuestionario. Por ejemplo, vamos a suponer que lo queremos abrir ahora mismo, en esta fecha. Marcamos habilitar y esto significaría que desde este momento el cuestionario estaría activo. Si yo deseo definir un cuestionario y fijar esta fecha de actividad o esta fecha de apertura posterior a la hora o a la fecha en la que lo estoy definiendo, pues simplemente sería cambiar los datos aquí. El cuestionario se puede cerrar de dos formas. Se puede cerrar bien definiendo una fecha tope de realización. Si habilitamos aquí esta casilla, pues podríamos decidir, por ejemplo, pues que estuviese disponible hasta el día 11 de febrero, por ejemplo. Y aparte de la definición del periodo donde va a estar vigente el cuestionario, es muy importante definir el límite de tiempo para la realización del cuestionario. Si no se define el límite de tiempo, el sistema autorizará la realización del cuestionario y el usuario que lo esté realizando podrá emplear el tiempo que desee. En nuestro caso, vamos a habilitar una duración de 10 minutos, por ejemplo, para luego cuando se realice el cuestionario ver el ejemplo en cuestión cómo funciona. 10 minutos, intentos permitidos, muy importante. Ya se comentó cuando se definían las preguntas en el banco de preguntas que los cuestionarios, los exámenes online, tienen la posibilidad de realizar varios intentos sobre el examen, con la opción de ir penalizando en sucesivos intentos. En nuestro caso, vemos que aquí aparece que los intentos permitidos son sin límite. Se puede fijar un número de intentos permitidos. En nuestro caso concreto, lo que vamos a definir va a ser un examen que se va a poder realizar única y exclusivamente en un intento. Vamos a marcar aquí la opción un intento para que el usuario no pueda repetir el cuestionario. Como podemos ver, el método de calificación, si definimos un único intento, la calificación que obtendrá el alumno será la correspondiente a ese intento. Vemos que si hubiésemos fijado dos intentos, nos daría la posibilidad de obtener distintos tipos de calificación, como por ejemplo la del primer intento, la última, la más alta, el promedio, etc. En nuestro caso vamos a volver esto a la posición 1, porque va a ser como un único intento. La calificación, como siempre, está sin categorizar dentro de nuestra plataforma. El esquema de las preguntas, bueno, aquí podemos definir el orden de las preguntas tal y como se muestra en la pantalla de edición o presentadas al azar. En la pantalla de edición veremos posteriormente que podemos ir agregando las preguntas y van guardando un orden determinado, el que nosotros decidamos, pero en cuestionarios online, sobre todo si son varios los alumnos que lo están realizando a la vez, pues puede resultar útil, bastante útil, presentarlas al azar. Aquí podemos ver que existe la posibilidad de que en una página, cada pregunta se muestre en una página
o que podamos definir el número de preguntas que quiero en cada página. Yo voy a poner que todas las preguntas me las muestre en una página. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un cuestionario bastante sencillo de 5 o 6 preguntas. En el caso de que fuesen muchas preguntas, evidentemente lo más cómodo sería determinar cuál es el número adecuado para representar en cada página. El comportamiento de las preguntas, tenemos el parámetro ordenar al azar dentro de las preguntas. Lo que nos va a permitir es también establecer un orden aleatorio tanto de preguntas como de respuestas. Vamos a decirle que sí, que es lo que está fijado. Comportamiento de las preguntas, esto es bastante importante, es un parámetro bastante importante porque hace alusión a la retroalimentación. Cuando se está realizando el examen, interesa que el alumno, sobre todo si estamos en el caso de un cuestionario de un solo intento, interesa que el alumno no tenga constancia de si su respuesta es correcta o no hasta que finalice el examen. Eso es lo que se conoce como retroalimentación diferida. Es decir, existen distintos tipos de calificaciones y dentro de las calificaciones o de la evaluación se pueden establecer distintos tipos de retroalimentación. Es decir, podríamos calificar manualmente el cuestionario, podríamos hacer operación interactiva con varios intentos, no es nuestro caso porque hemos definido un único intento, y luego existen otros tipos de comportamientos como pueden ser el modo adaptativo sin penalización. Los modos adaptativos son los que permiten varios intentos sobre el cuestionario y en función, por ejemplo, de los fallos que haya, se puede aplicar una penalización, como es el caso de esta opción, o no aplicar penalización. En nuestro caso lo que vamos a utilizar es la retroalimentación diferida. Vamos a seleccionar retroalimentación diferida para conseguir que cuando el alumno finalice el examen obtenga el resultado de sus respuestas, es decir, le va a avisar de cuáles ha acertado y cuáles ha fallado. Si queremos cualquier información más en profundidad sobre estos parámetros, pues como siempre pinchamos sobre la interrogación y nos mostrará todas las posibilidades y la información adicional. Bien, como hemos elegido retroalimentación diferida, está claro que nos desactiva las retroalimentaciones durante el intento y el usuario aquí puede definir si quiere que el alumno no conozca los resultados hasta que lo considere oportuno el profesor. Por ejemplo, inmediatamente después de cada intento, es decir, inmediatamente después de realizar el examen, el profesor le puede interesar que muestre estas informaciones que hay aquí o que no las muestre. Si yo las desactivo, el alumno no tendrá ninguna información al respecto de qué preguntas son las que ha hecho bien o las que ha hecho mal. Esto se puede hacer también para cuando el cuestionario está abierto, es decir, el alumno no ha salido del cuestionario, y también para cuando el alumno haya cerrado el cuestionario si deseamos que se visualicen o no. En cualquier caso, desactivando estos ítems conseguiremos el resultado deseado por el profesor. Posteriormente tenemos la opción mostrar, si queremos mostrar la imagen del usuario en la realización del test, si queremos cuántos decimales son los que queremos. Por defecto vamos a dejar 2 decimales, que es lo que hemos definido también para las calificaciones, tal y como está aquí indicado. Existe una cuestión bastante importante y es definir una contraseña de acceso, es decir, cuando ponemos el cuestionario en el curso publicado, lo normal es que el profesor oculte ese cuestionario, pero en ocasiones, cuando se va a realizar el cuestionario, unos instantes antes hay que activarlo. Bien, para evitar posibles accesos anteriores a la fecha de comienzo, lo que se hace es que se define una contraseña. Vamos a definir, por ejemplo, la contraseña entrar. Tengo la posibilidad también de definir desde qué dirección de red se puede realizar este cuestionario. Si, por ejemplo, se estuviesen realizando desde varias aulas de informática, pues facilitando una dirección de red del aula, eso impediría que otros usuarios desde otras ubicaciones de la red pudiesen solucionar este cuestionario. Forzar demora entre intentos, evidentemente como tenemos un intento, no cabe lugar a cambiar este parámetro. Si tuviésemos varios intentos, definiría el periodo entre un intento y otro.
Y bueno, en cuestión hay bastantes parámetros que definir. La retroalimentación global, que es la que recibe el alumno al final de la realización del cuestionario, que va definida por límites. Por ejemplo, si colocamos límite de calificación 100%, pues si yo coloco aquí un límite, por ejemplo, del 80%, si defino el 80%, yo podría colocar aquí una retroalimentación que la recibiría el alumno cuando finalice el cuestionario de bastante bien, por ejemplo. Luego iría colocando otros intervalos de porcentaje, como podría ser, por ejemplo, un 60, y esto significaría que cualquier resultado del alumno entre un 60 y un 80%, o lo que sería un 6 y un 8, pues recibiría la anotación, la retroalimentación no está mal. Y bueno, así con un montón de parámetros que se podrían ir definiendo, se podrían establecer las calificaciones típicas de sobresaliente, notable, bien, etcétera. Nosotros vamos a dejar esas retroalimentaciones libres. Y por último, si queremos mostrar el cuestionario, vamos a darle guardar cambios y regresar al curso. Presionamos la opción guardar cambios y desde este momento aparecerá en unos instantes dentro del curso el cuestionario en cuestión. Valga la redundancia, aquí lo tenemos, examen, vamos a tabularlo un poco para que aparezca alineado con el resto de elementos que hemos ido incluyendo en nuestro curso. Vamos a proceder a la edición del formulario, vamos a presionar sobre el icono de edición, hacemos un clic y una vez que lo tengamos editado, lo que está claro es que estos parámetros, que son los que hemos definido, son los que determinan cómo se va a realizar el cuestionario, pero no disponemos en ningún momento de preguntas asignadas al cuestionario. Bien, en el modo de edición, que es tal y como estamos aquí ahora mismo, tenemos un panel de ajustes en el lado izquierdo y hay una opción que nos indica editar cuestionario. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a editar el cuestionario para añadirle las preguntas que consideremos oportunas incluir dentro del cuestionario. Aquí tenemos, por ejemplo, nos aparece en nuestro banco de preguntas por defecto, la categoría por defecto Moodle para profesores. Ya sabemos que tenemos una categoría que era miscelánea, que es la que incluye estas preguntas. Podríamos elegir preguntas de distintas categorías, ¿de acuerdo? No habría ningún problema. Y para incluirlas, pues es bastante sencillo. Si quiero incluir preguntas aleatorias, voy haciendo clic en cada uno de los ítems y luego marcaría el control añadir el cuestionario. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser añadir todas las preguntas. Las vamos a seleccionar aquí, seleccionamos y ahora las añadimos al cuestionario. Bien, una vez que estén añadidas al cuestionario, después de unos instantes aparecerán aquí en el lado izquierdo, aquí las tenemos. Se nos da la posibilidad de fijar la puntuación de esas preguntas. Hay que decir que independientemente de la puntuación obtenida, el sistema siempre da una valoración en porcentaje, es decir, que si utilizamos la calificación, aquí la tenemos, como 100% el máximo, ¿de acuerdo? Que sería el equivalente a un 10, el sistema va a hacer automáticamente la equivalencia. Es decir, si se falla la mitad de las preguntas, pues nos dará como resultado un 50%, con lo cual sería el equivalente al 5. Bien, una vez que tenemos definidas las preguntas, pues evidentemente ya tenemos nuestro cuestionario definido. Vamos a pasar al curso Moodle para profesores. Y para ver cómo se realiza este cuestionario, aquí lo tenemos, aquí aparece, vamos a acceder a la plataforma como un alumno lo haría para trabajar con el cuestionario. Aquí abajo tengo mi navegador Internet Explorer con una cuenta de alumno. Vamos a entrar. Bien, aquí lo tenemos. Nuestro alumno se validaría en el curso, Pablo Martínez, y comenzaría a hacer su cuestionario. Aquí lo tenemos. Aquí aparece el cuestionario. Cuando hacemos un clic sobre el cuestionario aparecerán informaciones
de cuál es la fecha de apertura, el tiempo, la fecha de cierre, el límite de tiempo aquí nos aparece que es 10 minutos, lo hemos fijado antes, y si le damos a comenzar, pues nos llevará a el inicio del cuestionario. Nos está avisando de que evidentemente el primer intento de acceso se cuenta como un intento, por lo cual siempre pregunta si queremos confirmar, le vamos a decir comenzar intento y no va a haber ningún problema porque hemos definido una contraseña de acceso. ¿De acuerdo? Esto es lo que permite que el alumno no acceda voluntaria o involuntariamente al cuestionario antes de que el profesor así lo estime oportuno. Vamos a teclear esa contraseña que la hemos definido, las características de nuestro cuestionario, le vamos a dar continuar y después de unos instantes aparecerá el cuestionario para su realización online. Aquí lo tenemos, como podemos ver las páginas para trabajar, vemos el tiempo, que aquí nos indica un reloj, nos va marcando el tiempo que le queda al alumno para la realización del cuestionario. Yo voy a hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Ni siquiera voy a leer las preguntas, voy a marcar las opciones. Lo que sí quiero que se vea es que se puede elegir y cambiar la opción en cada momento, ¿de acuerdo? Vemos que puedo elegir lo que yo quiera. Bueno, vamos a ir marcando. Vamos marcando al azar. Aquí, por ejemplo, aquí. Y vamos a decir que 2 más 2 suman 5 y así fallamos. Bien, le decimos siguiente. Y como no hay más páginas, porque son las 7 preguntas que hemos definido en el cuestionario, pues ya me da toda la información indicándome que ha guardado todas mis respuestas y si quiero enviar el cuestionario para su evaluación. Le digo enviar todo y terminar, hago un clic, me dice que estoy a punto de cerrar el intento, todavía podría volver a revisar mis preguntas, pero en este caso pues le voy a enviar para su corrección. Y después de unos instantes, ahora mismo está enviando, como podemos ver ya aparece la retroalimentación y me está avisando de que en la pregunta 1 he tenido un fallo, la 2 está bien, la 3, la 4, la 5 está fallada, la 6 y la 7. Bien, esto indica que he finalizado mi cuestionario y si ahora yo como alumno quisiese ver mi calificación, pues es tan sencillo como presionar en el inicio de mi curso, recuerdo que estoy como alumno, y si me voy a la pestaña de calificaciones, al igual que el profesor, veré la calificación que he obtenido. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Aparece el examen con una calificación, aquí la tenemos, 57,14, ¿de acuerdo? Lo que sería el equivalente aproximadamente a un 5,7. Se podrían haber hecho, como no he definido retroalimentaciones, pues no se ha colocado ningún comentario, pero se podrían haber colocado comentarios al examen. Y bueno, como podéis ver aquí en el calificador también suele aparecer la media, ¿de acuerdo? Haciendo las medias del curso para todas las calificaciones que va obteniendo el alumno. Bueno, pues con esto hemos finalizado lo que es la definición de un cuestionario online. Lo hemos hecho con respuesta múltiple, pero se puede hacer con otro tipo de preguntas como puedan ser completar o palabras calculadas, etcétera.